Dice, no mirando, ¿qué cosa? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Y luego dice, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Te damos gracias, oh Dios, esta mañana por la oportunidad que nos das de poder venir a escuchar tu palabra, Señor, de poder oír tu voz, de poder oír esa palabra que rompe cadenas, derriba murallas y que nos hace a nosotros pasar al otro lado en la victoria que nos da Jesús. Y te doy gracias por el privilegio que me das de compartir la palabra con tu pueblo, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más. Puede tomar su lugar. Siéntese. Qué bueno que estamos en la casa del Señor esta mañana. Gloria al Señor. No hay una persona cristiana en el mundo que haya abrazado la fe en Jesucristo que no haya pasado por pruebas. No hay una persona. Es más, pasamos por muchas pruebas, por muchas tribulaciones. La pasaron los primeros discípulos de Cristo, la iglesia primitiva, todas las épocas, todos estos siglos que han pasado. Los cristianos hemos vivido pruebas difíciles, pasado por tormentas, por grandes tempestades, pero hemos pasado las pruebas. Escuche esto y si lo quiere apuntar o se lo quiere aprender, apréndaselo. Las pruebas que nosotros pasamos son temporales. Las pruebas que nosotros pasamos son temporales. Pero las promesas de Dios son eternas. Pero las promesas de Dios son eternas. Así es que ni un paso atrás, hermano. Seguimos en marcha. El tema para compartir con ustedes esta mañana se titula En marcha. Porque las pruebas no nos van a detener. Los problemas no nos van a detener. Las situaciones difíciles no nos van a detener. La Madre Teresa dijo una frase en una ocasión: si el problema es dinero, no se preocupen. No hay. Sigamos adelante. Sigamos marchando. ¿Quién se ha muerto por no tener dinero? Seguimos adelante, en marcha, en marcha. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue caminando, el pueblo de Dios sigue caminando en marcha hacia adelante. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada nos va a detener. Vamos a seguir adelante, vengan pruebas o situaciones difíciles, vamos a seguir hacia adelante. Porque Dios nos ha dado la capacidad de luchar, de defendernos con la palabra de Dios. Seguimos adelante levantando la bandera y no dándonos por vencido en ningún momento. Gloria al Señor. Así es que esta mañana en marcha. Dios escogió a un hombre llamado Abraham para bendecir a sus generaciones. Abraham fue obediente a la voz de Dios. Dejó su tierra sin saber para dónde iba. Dios lo llamó y él obedeció. Fue sumiso a la voz de Dios, fue obediente a la voz de Dios y lo siguió a todas partes a donde Dios lo llevaba. Creyó en Dios, pero eso no era suficiente. Tenía que seguir a Dios. Tenía que marchar en pos de Dios. Tenía que hacer la voluntad de Dios. Tenía que moverse al lugar donde Dios le dijera que se moviera. Y así lo hizo, un corazón obediente. Y Dios puso sobre sus hombros la bendición para todas las generaciones de la tierra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Un hombre que siempre estuvo en marcha. Dos cosas caracterizaban la vida de Abraham. Era un hombre de fe, pero no solamente
se trataba de fe. Hay que seguir a Dios, hay que hacer su voluntad, hay que marchar cuando Dios dice marchen. Hay muchos creyentes que hablan de fe, pero a veces no hacen nada. Una iglesia que tiene fe pero que no hace nada no va a llegar a ningún lado. Hemos comenzado este año a hacer muchas cosas por la fe, hermano, pero no nos hemos detenido. Han llegado los obstáculos, pero no nos hemos parado. Seguimos adelante. Quizá usted no se da cuenta, pero mire, ya no tenemos ese poste que teníamos aquí en medio. Hemos estado mejorando muchas cosas, transformando muchas cosas, restaurando muchas cosas. No nos hemos detenido, porque la iglesia de Dios no puede detenerse. Y vamos a llegar hasta donde Dios quiera que vamos a llegar. ¿Cuántos creen eso? Vamos a llegar hasta donde Dios quiera que nosotros lleguemos. No es solo oír la palabra, no es solo conocer los mandamientos de Dios, hay que vivirlos, hay que marchar todos los días en fe, hay que poner por obra la palabra del Señor. Siempre me ha gustado, usted que tiene sus propios gustos, pero el pastor también, siempre me ha gustado el capítulo 28 de Deuteronomio. Fue uno de los versos, verso 1 y verso 2, que me aprendí recién llegado a la iglesia. Lo leí y me encantó. Deuteronomio 28, verso 1 y verso 2. Y hemos hablado de eso en muchas ocasiones, pero cada vez que lo leo, Dios me revela algo. No solamente se hace rema la palabra, sino que se encarna en nosotros. Y como la palabra de Dios es oro escondido, hay que escarbar para sacar ese oro, porque hay bendición en la palabra. En donde quiera que la busquemos, en donde quiera que la leamos, hay bendición en la palabra del Señor. Y vamos a hablar un poquito de eso en esta mañana. Deuteronomio 28. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, dice el 2, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos a exprimir la palabra un poquito esta mañana. Vamos a sacarle jugo. Me acuerdo que de pequeño aprendí a ordeñar las vacas con mi padre en el campo. Yo le decía a mi papá: ya acabé. Y venía mi papá y dice: no, todavía no acabas. Y él agarraba la tina y la cubeta, el cubo, y le seguía sacando. La palabra de Dios, hermano, tiene tanta vitamina, tantas promesas, tantas bendiciones, que entre más la buscamos, más le sacamos a la palabra del Señor. Así es la palabra de Dios. Cada vez que leemos los versículos se hacen rema en nosotros y se encarna más cada vez que la leemos en nosotros. Dice literalmente la palabra del Señor, comienza diciendo: acontecerá que si oyeres. Hagamos pausas. Agarremos esto despacito. Si oyeres, ¿qué pasa cuando oímos la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando oímos la palabra de Dios? Tanto que han leído la Biblia, hermano. ¿Qué pasa cuando oímos la palabra de Dios? Dice que la fe viene por el oír. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios, ¿qué pasa? Empecemos a tener fe. ¿Sí? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Romanos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando oímos? Dice literalmente la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres. ¿Qué pasa cuando oímos? Nuestra fe comienza a crecer. No podemos ver a Dios, pero la palabra tiene tanto poder que hace que Dios se acerque a nosotros y que nosotros sintamos la presencia del Señor. Cada vez que leemos estos versículos y cada vez que oímos, Dios está diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente. Oímos la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios. Así es que la fe viene por el oír. Comenzamos a tener fe. La fe viene por el oír. Oyes, escuchas, tu fe aumenta, tu fe crece, tu fe sube a otro nivel, tu fe te hace más fuerte. Dios está diciendo: mira, si me escuchas y oyes, vas a tener fe. Vas a desarrollar la fe, tu fe va a crecer, tu fe va a aumentar.
vas a tener más fe. Cada vez que oímos la palabra del Señor, nuestra fe aumenta, nuestra fe se alimenta, sube de nivel, nos hace crecer, nos hace más fuerte. Y lo que está diciendo literalmente Dios es que si oyes, vamos a tener más fe. Luego dice para guardar. Cuando usted guarda la palabra, está guardando el poder de Dios, porque la palabra es poder de Dios. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La palabra es poder. Cuando usted guarda la palabra dentro de usted, esto está guardando en su recipiente, dentro de su espíritu, dentro de su alma. Usted está guardando poder de Dios. Guardamos, oímos, aumenta nuestra fe. Guardamos, estamos atesorando poder de Dios dentro de nosotros. ¿Lo puedes mirar de esa manera? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oímos, aumentamos nuestra fe para guardar. Cuando guardamos la palabra del Señor, estamos guardando poder. Hay poder en la palabra. Cuando usted sabe la palabra, el diablo no puede con usted. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie podrá tocar mi morada. Dios está conmigo, no me va a dejar solo. Él me pondrá sobre la peña. Y usted empieza a hablar la palabra, y hay poder en esa palabra, y Dios honra esa palabra. Entonces es como si Dios nos está diciendo a través de este versículo primero del capítulo 28 de Deuteronomio, que si oyes, aumentas tu fe. Que si guardas, estás guardando poder de Dios en ti. Y luego dice, repita esto: si oímos, nuestra fe aumenta. ¿Es cierto o no es cierto? La fe viene por el oír. Si oímos, nuestra fe aumenta. Si guardamos, guardamos el poder de Dios dentro de nosotros. ¿Está bien? ¿Entendemos eso, hermano? Si oímos, nuestra fe aumenta. Si guardamos, el poder de Dios crece en nosotros. Cada vez que usted guarda la palabra, el poder de Dios se hace más grande, más fuerte. Usted es más fuerte cuando conoce más la palabra. Entonces, si oímos, nuestra fe aumenta. Si guardamos, el poder de Dios se hace más fuerte en nosotros. Aprendamos bien esto, hermano. Oímos, nuestra fe aumenta. Guardamos, nuestro poder aumenta en nosotros. Pero ponga mucha atención a lo que sigue. Para poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué pasa cuando ponemos por obra? Usted puede tener fe. Usted puede oír la palabra. Usted puede tener conocimiento cuando guarda la palabra del Señor. Pero si no la pone en obra, nada va a suceder. O sea que todo viene cuando usted la pone por obra, hermano. Cuando usted actúa, cuando usted marcha, cuando usted pone en marcha su fe, su conocimiento y el poder de Dios. Entonces poner por obra nos hace a nosotros entrar en la dimensión de Dios, poseer las bendiciones del Señor. Imagínese, usted tiene fe porque oye la palabra. ¿Acontecerá que si oyeres la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios? Usted guarda el poder de Dios dentro de usted. ¿Qué pasa si usted pone esas dos juntas? Usted tiene fe y usted tiene el poder de Dios con usted, y luego los pone por obra. ¿Qué sucede? Los milagros van a acontecer, los milagros van a pasar. Las cosas grandes van a acontecer en nosotros, porque usted está poniendo su fe y el poder de Dios con usted. ¿Y qué pasa después? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué dice? Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué va a pasar? Cuando usted pone esa fe y ese poder de Dios en obra, lo que va a hacer es que Dios lo va a exaltar a usted. Así dice literalmente la palabra. No me estoy saliendo, estoy dando un sermón textual. No me estoy saliendo. Si oímos, nuestra fe aumenta. Si guardamos, guardamos el poder de Dios. Si ponemos la fe y el poder de Dios y obramos, dice que Dios nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Quiere decir que Dios nos va a honrar. ¿Lo cree usted? Dele la gloria a Dios esta mañana. Dios nos va a honrar. Había un hombre llamado Elías. Lo dije hace unos días, que tenía tanta fe y guardaba los mandamientos de Dios en su corazón, que él creía con todo su corazón que él oía. Y cuando él puso en marcha
la fe y el poder de Dios, ¿qué sucedió? Fuego cayó del cielo y Dios lo honró. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios obra, Dios nos honra. Cuando nosotros ponemos en práctica la fe y ponemos el poder de Dios junto y obramos, entonces vienen las bendiciones del cielo y Dios nos exalta. Qué tremendo es esto, hermano. Después de la exaltación, dice el verso 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Empiezan a fluir las bendiciones. Usted oyó atentamente la voz de Jehová. Usted guardó el poder de Dios en su corazón. Usted obró. Dios lo exalta. Dios lo pone en exaltación. Luego dice el verso 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Esta es una secuencia, hermano. Pero si usted se detiene solamente en el oír y en guardar, nada va a suceder. Usted tiene que obrar. ¿Sí? Podemos regalarle el piano a un joven para que lo toque. ¿Tiene fe que lo va a aprender a tocar? ¿Cree? Pero si no lo ejecuta, nunca va a suceder nada. La fe, hermanos, y el poder de Dios hay que usarlos. Hay que usarlos, hay que reclamar esas bendiciones de Dios para nosotros a través de la fe y el poder de Dios. Tenemos que usar el poder de Dios, tenemos que usar la palabra, tenemos que usar la fe para que las cosas que son imposibles se hagan posibles. Dios nos honra, nos engrandece, nos valora, como lo hizo con este gran profeta Elías. Pero vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No es que usted las va a buscar, es que las bendiciones las van a buscar a usted. Eso es lo que me gusta tanto de la palabra del Señor. Es que yo no tengo que andar buscando las bendiciones. Dios me va a abrir el entendimiento, Dios me va a abrir la puerta donde están las bendiciones y yo voy a entrar en esas bendiciones y me van a alcanzar. Dele gloria a Dios esta mañana, porque eso es una gran verdad. Está escrito en la palabra del Señor. Esto es fascinante, hermano. Pero ¿cómo comienza? El versículo 1 de Deuteronomio capítulo 28. ¿Usted qué se lo sabe? ¿Cómo comienza? ¿Qué es la primera palabra que está escrita ahí? ¿Qué es lo primero que Dios dice? Hay una palabra que ahí comienza. Se lee el primer versículo, capítulo 28 de Deuteronomio, comienza con una palabra. Dice: acontecerá. Va a acontecer, va a pasar, va a venir, va a llegar. ¿Cuándo? Cuando oyes, cuando guardas y pones por obra la palabra del Señor. Dios está haciendo una promesa tan grande que va a acontecer, va a pasar. Yo estoy pasando, nuestra familia está pasando por problemas difíciles económicos, pero eso no nos va a detener. Porque la economía en estos días está baja, muchas personas han sido afectadas, muchos negocios han cerrado, pero seguimos adelante, no nos va a afectar. Seguimos oyendo, seguimos guardando, seguimos poniendo por obra, seguimos adelante, seguimos marchando, nada nos va a detener, porque Dios dijo que va a acontecer, acontecerá. Comienza diciendo: acontecerá, va a pasar, va a suceder, va a llegar, va a venir. Bajo esa premisa y esa promesa, nosotros seguimos adelante todos los días en fe. No importa lo que pase, hermano, seguimos en fe. Usted tiene que marchar, hermano, aunque las cosas se vean malas, aunque las cosas no se miren bien, usted tiene que seguir marchando. Usted no se puede cruzar de brazos y sentarse y darse por vencido. Ningún cristiano debe de cruzarse de brazos ni darse por vencido, porque Jesús no ha perdido una batalla y Él está en nuestro corazón. Déselo al Señor esta mañana: acontecerá. ¿Cuándo? Cuando oímos, guardamos y obramos, ponemos por obra. El pueblo de Israel está frente al mar. Hablamos un poquito la semana pasada sobre esto, sobre la desesperación. El pueblo de Israel está frente al mar. Habían salido de Egipto, habían sucedido muchos milagros. Y el pueblo está ahora frente al mar. Y Dios dice algo, ahí en Éxodo capítulo 14, verso 15, ojalá que lo puedan poner en la pantalla. Éxodo 14, verso 15. Y Dios dice algo.
Mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Que marchen. Hermanos, ¿pero a dónde? Atrás está aquí, atrás de ellos, a sus espaldas está el enemigo. Enfrente está el mar. ¿Estamos leyendo bien? Pongan el verso 16. Si pueden poner los dos versos juntos, el verso 15 y el verso 16 en la pantalla, es mejor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No sé si puedan poner el otro versículo, el versículo 16 también ahí. Es como si Dios, ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué está diciendo que marchen? Adelante está el mar y atrás están los egipcios. Y tú, dice a Moisés, el verso 16, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el mar, o en medio del mar en seco. ¿No debería ser al revés, hermano? ¿No debería ser el verso 16 el verso 15 y el verso 15 ser el verso 16? A ver, todos aquí, hermanos, pónganle mucha atención a estos dos versículos. Versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y luego el verso 16 dice: y tú alza tu vara y abre el mar, divídelo. ¿No está esto al revés? ¿No debería Dios primero abrir el mar y luego decirles que marchen? ¿Usted se da cuenta de estas cosas que se miran muy así facilitas, pero hay una profundidad aquí en esto? Diles que marchen. Pero ¿cómo, Señor? ¿A dónde? Se van a ahogar en el agua. ¿No era mejor que Dios dijera: voy a abrir el mar y luego van a pasar ustedes en seco? Mire cómo actúa Dios, hermano. Dios nos dice que hagamos las cosas en fe, no mirando lo que se mira, sino lo que no se ve. Déselo al Señor. Debería de haber sido primero: Moisés, alza la vara, abre el mar y dile a los hijos de Israel que marchen. No, primero Dios dice: di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen. Primero la fe. Tenemos que tener fe y luego vamos a accionar. La fe va por encima de todo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Esto es algo bien relevante, bien importante. ¿Qué fue primero? Marchen o divide el mar. Aquí primero es la fe. Marchen. Mirando lo que no se mira. La fe hace lo imposible posible. Eso es lo que hace la fe cuando se pone en marcha. Por eso el cristiano que tiene fe no puede estar cruzado de brazos ni esperando que las cosas caigan del cielo. El cristiano tiene que obrar, tiene que marchar, tiene que hacer, tiene que accionar para que aquello se cristalice y Dios haga el milagro. José Luis, un jovencito de 17 años, se acababa de recibir de contador. Tuvo el primer lugar en los 3 años de que cursó la academia. Y comenzó a trabajar. Tenía 6 meses trabajando para una empresa, para una sucursal en la ciudad de Monterrey. Y comenzó a trabajar en esa empresa y en los primeros 6 meses ya le habían promovido 2 veces. Ya le habían doblado el sueldo. Era bien trabajador, bien inteligente. Y la empresa le agarró estima a este muchacho tan jovencito, esos muchachos de hoy que están bien brillantes, bien inteligentes. Y lo promovió 2 veces en 6 meses y ya estaba ganando el doble del sueldo que comenzó. Y un día, un fin de semana, se dirigió a una tienda para comprarse un traje, porque él trabajaba en la oficina, tenía que andar presentable. Comenzó a mirar los trajes y le gustó uno y se lo llevó a la cajera para pagarlo.
Al llegar a la cajera para pagarlo, su vista se le perdió en la jovencita que lo estaba atendiendo. Lo cautivó la muchacha que estaba ahí, la cajera. No dejaba de verla, ni le estaba poniendo atención cuánto valía el traje, ni a la factura que estaba haciendo. Era una muchacha hija de un árabe llamada Al-Zaira. Era la hija del dueño de aquella tienda, de aquel almacén. Le cautivó tanto que la comenzó a cortejar y salieron un par de veces a comer, platicaron y comenzó a cortejarla. Pero el papá, aquel árabe que tenía tantos almacenes, tantas tiendas, se dio cuenta y él dijo: no le voy a dar este pobretón a mi hija. Y se llevó a su hija para la Ciudad de México. Y José Luis nunca volvió, no volvió a ver por mucho tiempo a aquella joven. José Luis fue tan guapo en lo que hacía que 2 años después lo estaban promoviendo a la empresa principal, a la empresa central que había en la Ciudad de México. Y a él le dio tanto gusto porque él sabía que aquel árabe, aquel hombre, aquel papá de aquella muchacha se la había llevado a la capital, a la Ciudad de México. Y se fue a la Ciudad de México. Pero este joven, José Luis, era cristiano. Sus padres eran cristianos. Y él había oído desde pequeño las predicaciones del pastor acerca de la fe. Y José Luis creía que un día iba a encontrar a aquella muchacha otra vez. Al-Zaira, un día la voy a encontrar, un día la voy a ver, un día la voy a ver. Así es que llegó a la capital de México. Y por 6 meses seguidos, cada fin de semana, buscaba a la joven en algún restaurante, en alguna tienda de las tiendas más de renombre, porque como era rica la muchacha, hija de un dueño de muchos almacenes, de un árabe, comenzó a buscarla y comenzó a buscarla y comenzó a buscarla. Y después de 6 meses de buscarla cada fin de semana, la encontró un día en un restaurante y estaba de espaldas a él, pero de espaldas nada más la vio y dijo: ella es Al-Zaira, ella es. Se dirigió hacia ella, se puso frente a ella. Cuando ella lo miró, se levantó, lo abrazó: te estaba esperando, sabía que me ibas a buscar, sabía que no te ibas a dar por vencido, sabía que tú no ibas a dejarme sola nunca. Qué bueno que estás aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? Y comenzaron a platicar. 6 meses después se casaron ante la oposición del árabe. Si le va a aplaudir, apláudele al Señor. Esta historia solamente la quiero usar para demostrarles a ustedes que no solamente tenemos que tener fe, hermanos. Hay que accionar. Hay que hacer la parte de nosotros. Hay que movernos, hay que marchar. Hay que hacer algo, no podemos quedarnos cruzados. El médico dijo una mala noticia: usted no se puede quedar cruzado pensando ahí en la noche que algo le va a pasar a usted y que pronto se va a ir de este mundo. No, hermano, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que poner su fe en marcha. Usted tiene que actuar, usted tiene que moverse, usted tiene que caminar en fe, declarando las promesas del Señor. Allí está el poder en la palabra. Usted tiene fe, usted tiene que usar la palabra, usted tiene que usar el poder de Dios. Usted tiene que caminar en fe y tiene que marchar hacia adelante. Usted no se puede quedar estancado. Aunque la situación esté mal, yo no me puedo conformar. Yo tengo que hacer algo. José Luis, por 6 meses, cada fin de semana buscó a aquella mujer y al fin encontró a Al-Zaira. La fe en acción. La fe en acción. En el tiempo ya de Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, había un hombre muy estimado por el rey sirio. Se llamaba Naamán. Naamán era muy querido, era un general muy respetado. Él era muy querido por el rey. Y se habían traído de la cautividad del pueblo de Israel a una criada, a una sierva, a una muchacha que trabajaba en su casa con la esposa de Naamán y Naamán. Y Naamán tenía un problema muy grande de aquel entonces. Era leproso. Naamán tenía lepra y la lepra era incurable, no tenía cura.
La lepra se va comiendo la carne poco a poco hasta que destruye todo. Y Naamán, este general muy querido, muy apreciado, muy respetado, tenía lepra. Cuando la muchacha veía a su patrón leproso, ella decía para sí: si este hombre supiera que hay un profeta en Samaria que lo puede sanar. Y un día no se aguantó y se lo dijo a la patrona, a la esposa de Naamán, a la esposa del general. Le dijo: dile a tu esposo que hay un profeta en Samaria, se llama Eliseo, que él puede sanar su lepra. Cuando se lo dijo, el general Naamán le dijo al rey, y el rey le dijo: te voy a dar cartas, te voy a abrir todas las puertas para que vayas hacia allá, a Samaria, y para que te atiendan y no vas a tener ningún problema. Naamán comenzó a tener fe, comenzó a creer aquello, comenzó a creer que había un profeta en Samaria, que él lo conocía, ni sabía quién era, pero tenía fe que, como le había dicho la criada a su esposa, tenía fe que ese profeta lo podía sanar. Y hizo todo lo posible y se encaminó. Y llegó a Samaria, llegó a la casa del profeta. Y el profeta ni siquiera salió. Le mandó al criado: dile que qué quiere, qué tiene. No, pues está enfermo de lepra. Vino para que tú lo sanaras. Y el profeta Eliseo le dijo a su criado: ve y dile que se vaya al Jordán y que se bañe y que se zambulla 7 veces y la lepra se va a ir de su cuerpo. Naamán quedó bien decepcionado. Había ido porque creía, tenía fe. Había ido, pero ahora está bien decepcionado, bien desanimado y está a punto de regresarse. Tenía fe, pero aquello le parecía descabellado. ¿Cómo es que me voy a bañar en un río, teniendo mejores ríos nosotros allá, y me voy a bañar y me voy a zambullir y luego me voy a meter 7 veces? Y aquí vemos a un hombre que tiene fe, pero que no quiere accionar. Y es como si Dios le dijera a Naamán: cabezón, ahí está el que te va a sanar. Solo tienes que orar, tienes que marchar, tienes que hacer lo que te está diciendo. Ve. Y ahí lo convencieron los criados de Naamán para que se fuera a bañar a aquel lugar, que se zambulliera 7 veces. Y fue y lo hizo. Cuando obró, cuando puso en marcha lo que él creía, se hizo realidad. Él quedó sano. ¿Qué quiero decir con esta historia, hermano? Que nosotros no podemos quedarnos sentados con las noticias que nos dé el médico. Nosotros tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que marchar, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos nosotros que marchar hacia adelante cuando vengan los problemas. No podemos quedarnos abrumados por los problemas, tenemos que hacer algo. Naamán, aquel sirio, aquel general, no quería obrar. Y la fe sin obras está muerta, hermanos. Necesitamos obrar. La fe y las obras van juntas. Iglesia, pueblo del Señor, esta mañana, si tú estás pasando por una prueba pero tienes fe, no es suficiente, hay que obrar. No es suficiente oír la palabra, no es suficiente guardar la palabra, hay que obrar. No es suficiente la fe sola, hay que obrar, hay que movernos en fe, hay que hacer lo que Dios nos manda que hagamos, mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted tiene que entrar en fe, tiene que marchar, tiene que hacer su parte, tiene que venir a orar, tiene que pedirle al Señor, tiene que rogarle a Dios, tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero usted tiene que marchar hacia adelante. Tenemos que marchar hacia adelante, porque la fe sola no va a hacer nada. Tenemos que obrar. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pastor, voy a hacer esto, tengo esto, hágalo, haga lo que tenga que hacer.
Camina en fe creyendo que las promesas de Dios se van a hacer realidad, pero hay que seguir marchando, hay que seguir hacia adelante. Y en la marcha, hermano, sucede el milagro. Sí. Pastor, es una historia del Antiguo Testamento. Hay otra historia muy parecida en el Nuevo Testamento. 10 hombres llegan con Jesús. Están leprosos. Señor, ten piedad de nosotros. Ten misericordia. Y Jesús les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué hubiera pasado si no van? La fe no es solamente oír y guardar. La fe es obrar. Hay que hacer lo que hay que hacer, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Aquellos hombres se dirigieron y en el camino, aún antes de llegar a los sacerdotes, fueron limpios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque cuando tú obras y pones tu fe en práctica, lo que has guardado, la palabra, el poder de Dios que está en ti, la fe que tú tienes, entonces cuando tú te mueves, las cosas se cristalizan y las cosas pasan. Pasan. Lo he visto tantas veces, hermano. Tantas veces. No podemos quedarnos parados. No podemos quedarnos viendo la situación nada más. Tenemos que hacer algo, hermano. Usted sabe lo que es una concesión, la concesión de una distribución de un producto. Teníamos la concesión, yo creo que pasó a los músicos, teníamos la concesión de un producto muy importante de Corea. Y estaban muy tranquilos y muy contentos. Pero la empresa nuestra es una empresa pequeña. Y había una empresa muy grandota por allá, por la Hempstead, allá, aquí en Houston. Y cuando estos hombres se dieron cuenta que había un negocio muy grande, le dieron la distribución a ellos. Y nosotros nos quedamos sin nada. Cuando manda el capitán, no gobierna el marinero. Así, de la noche a la mañana, nos quitaron la distribución, se la dieron al otro. Nadie podía distribuir ese producto más que nosotros. De repente la compañía dijo, no, ya no, aquel lo va a distribuir, aquel está más grande. Me acuerdo que le dije a Omar, no te preocupes. Y eran como las 10 de la mañana cuando sucedió eso. Ya para las 2 de la tarde, hermano, estaban haciendo contacto con otra compañía más grande que la que nos había dado la concesión, otra compañía más grande también de Corea, que nos estaba ofreciendo la concesión. Mira, Dios nos quitó una concesión de una empresa pequeña para darnos la concesión de una empresa grande. Pero nos tuvimos que mover, contactar, hacer lo que teníamos que hacer. Pudimos habernos cruzado de brazos y decir, bueno, ya se acabó hasta aquí, ya no vamos a vender ese producto y punto. Pero seguimos adelante, marchamos en fe, creyéndole a un Dios que todo lo puede hacer, que un Dios que hace lo imposible posible, y nosotros caímos en otra bendición del Señor. Dele la gloria a Dios esta mañana. La fe es acción, la fe es movernos, la fe es marchar, la fe es hacer lo que tenemos que hacer, la fe es conquistar aquello que no hemos visto, pero por la fe lo vamos a mirar. Póngase de pie esta mañana y déselo bien fuerte al Señor, porque Dios esta mañana nos dice, no es suficiente con conocer la palabra, no es suficiente con que crees en mí, tienes que obrar. Tienes que caminar en fe, tienes que marchar todos los días, poniendo la fe en un Dios que todo lo puede hacer. Oh, gracias, Señor, gracias. En marcha. En marcha, iglesia, no te detengas. No te pares. Mire, hemos comenzado tantas cosas en este año y vamos bien para la gloria del Señor, porque los que marchan en fe, Dios los va a honrar. Dios va a honrar a los que marchamos en fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el discipulado, que son casi 100 alumnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la oración, que cada día van más. La oración de los varones, la oración de las damas, las reuniones. Gloria al Señor, hermano. Que reciba Dios toda la honra y la gloria. Déselo al Señor esta mañana. Gracias, Señor, gracias. Pásale, Harry. Gracias, Señor.